Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es su programa SOS Adolescente en Casa. El tema de hoy, interesantísimo, parkour o parkour. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña el doctor en ortopedia, Humberto Rodríguez Franco. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Jared Miranda, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias. El más chico, Julio Casas, bienvenido. Gracias. Y Carlos Laguna, mejor conocido como el Kamikaze. Muchas gracias. Gracias. Y comenzamos el programa con una pregunta muy simple, muy simple. ¿Qué es parkour? ¿Qué significa parkour? ¿Qué es esta práctica? Parkour es el arte del desplazamiento que consiste en ir de un punto A a un punto B, liberando todos los obstáculos de una manera fluida y eficaz. Realmente eso es como la parte estructural, como la ficha técnica, pero el parkour lleva un poquito más, el parkour es algo un poquito más extenso, ya que no hay una competición como tal, no es un deporte considerado aún, en el cual el verdadero reto es contra nosotros mismos. Es un deporte de autosuperación, es un deporte donde uno se encuentra a sí mismo a través de desempeñar cierta técnica y pues va asimilando los retos que tiene dentro de su entrenamiento a los retos en la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos situaciones personales que vemos como murallas, que vemos como bardas, y dentro del parkour es un poquito más a trasfondo. La mayoría de los deportes, en nuestro caso somos artistas multidisciplinarios, en el cual dominamos varias disciplinas, pero en lo que tiene en particular el parkour es que tiene esa esencia que va muchísimo más allá de ser un deporte, que va muchísimo más allá de ser simplemente un salto, un brinco o una parte espectacular, sino es un deporte que realmente te ayuda, bueno, es una disciplina que realmente te ayuda a explotar y a explorar mucho el ser como persona de cada uno de nosotros. Jared Miranda, preguntarte. Dime. Estos obstáculos que ustedes libran no son obstáculos que ustedes se vayan poniendo. Estos obstáculos son obstáculos que de manera natural ustedes encuentran, es decir, brincar una barda, saltar de una azotea a otra, de un edificio a otro. Es muy peligroso, Jared. Mira, te voy a decir qué es lo que naturalmente a una persona que practica la disciplina le sucede. Es como ir caminando en la calle o vas en el parque y ves a lo mejor un lugar en el que tú puedes trazar cierto movimiento y, no sé, te dan ganas de hacer un salto X. Y si a lo mejor vas con el tiempo adecuado y vas con toda la disposición de tomarte unos minutos para poder hacer tu trazo, lo desarrollas y vas caminando igual por otro lado y ves a lo mejor una barda que tú la puedas saltar o tengas algún movimiento en la cabeza o que lo viste en algún otro lado, que lo viste que lo trabajó alguna otra persona y tienes las ganas de hacerlo, de querer desarrollarlo, igual te tomas tu tiempo para poder hacerlo y practicarlo una y otra vez. Igual si te da ganas en hacerlo en otra ocasión, igual puedes practicar lo que en ese momento te nació hacerlo, ¿no? Antes de preguntarle a Julio Casas, yo quisiera preguntarle, doctor Humberto Rodríguez Franco, en su vasta experiencia, ha de haber casos terribles, con caídas fortísimas, con lesiones muy graves. Díganos usted mejor, doctor. Bueno, son deportes que todavía no tienen amplia difusión en México. Apenas está iniciando, pero sí somos testigos muchas veces de algún tipo de lesión que llegan a darse por caídas de altura o por choques parecidos a los que tienen estos atletas que practican el parkour. Son muy frecuentes las lesiones o fracturas de columna, las fracturas en la parte de los talones de un hueso en especial que se llama calcáneo, las fracturas de la parte más baja de la pierna. ¿Dónde encontramos el hueso calcáneo? En esta zona de aquí, justo donde apoya todo el talón. el tacón de los zapatos, el último hueso que se encuentra en esa zona es el calcáneo. Entonces, prácticamente todas estas lesiones nosotros las catalogamos como de alta energía y como tal su tratamiento es muy complicado. Julio Casas, tú eres conocido como El Morro. Dinos, ¿por qué te iniciaste en esta práctica del parkour? Bueno, a mí me llamó la atención como ver que alguien estaba brincando de una barda a otra, un edificio a otro, y yo quise hacerlo. Me llamó mucho la atención hasta que dije, pues voy a hacerlo. Y sí me caí, pero hay que levantarse y seguir. ¿Y desde qué edad empezaste tú la práctica del parkour? Como a los 10, 9 años. ¿Qué edad tienes ahorita? 12. O sea, llevas 2 años practicando parkour o parkour. Kamikaze, parkour, que es el origen francés, o parkour. Yo ubico, vaya, estamos en México. Al final de cuentas,
Si estoy en una ciudad donde se habla latino, pues la manera correcta sería decirlo aquí como parkour. Si me voy a la parte de las Europas, a la parte donde se habla el idioma, pues sí lo menciono como debe de ser. Pero al final de cuentas, pues yo creo que es válido porque los dos son ciertos, los dos son y están bien pronunciados. Entonces yo creo que es congruente utilizar los dos. Se utiliza muchísimo más el término parkour y es como la gente lo va ubicando más. Yared, ¿suicidas? ¿Instintos suicidas? Más que un instinto suicida, yo lo veo por la parte de avance, de un progreso. Igual a lo que me preguntabas hace un momento, de una barda y otra y podemos saltar nada más por gusto porque nosotros lo querramos hacer. Yo lo veo por la parte del avance y la evolución. Si yo hice a lo mejor un salto de 3 metros de distancia y 2 metros hacia abajo, igual acá como lo decía el doc, lógicamente si yo no estoy preparado para hacer el movimiento, no lo voy a hacer porque es un riesgo que está corriendo mi cuerpo. Y no nada más un riesgo para mí, un riesgo para los demás, porque ahí es donde entra a lo mejor el miedo de las otras personas que están contigo de saber si lo hacen o no, cuáles son los riesgos que ellos a lo mejor correrían, de que se arrepientan a la mitad del movimiento y se vayan a caer. Ese es el miedo de todos. Pero es una sensación de euforia, es una sensación de mucha adrenalina que se siente, más que una sensación suicida, por así decirlo. Julio, tú todavía no, me imagino que todavía no brincas edificios. ¿Qué estás haciendo ahorita en el parkour? Pues estoy saltando acrobacias en el piso. Salto de una jardinera a otra o varias cosas. Y esto pues también lleva un riesgo. ¿Cómo es la comunicación con tus papás? No, pues no, casi no me dice nada. Ellos no se meten en tu práctica, no te dicen, oye, nos da miedo, te vais a romper la cabeza, te vais a romper un brazo. No, sí, lo que me dice es mi mamá. Me dice, no, ten cuidado, te vas a caer. Y me empieza a regañar. Te vas a romper los huesos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a preguntarle al doctor Rodríguez Franco que nos dé, en su experta opinión, cuáles serían las lesiones más comunes en esta práctica. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es SOS Adolescente en Casa. Estamos ya de regreso, estamos hablando de parkour y yo quiero preguntarle, Carlos Laguna, kamikaze en el medio, ¿cómo es que tú te inicias? ¿Cómo son tus inicios en el parkour? Vaya, mis inicios se remontan hace como 10 años promedialmente. Naturalmente, el parkour surge de volver a ser niños. Cuando uno es niño, pues empieza a trepar, empieza a escalar, empieza a avanzar. Conforme vamos creciendo, pues dejamos de hacerlo, dejamos de ser niños y empezamos a caminar por lugares preestablecidos, empezamos a avanzar por donde una sociedad nos dice cómo debe de ser. El parkour es volver a jugar a ser niño. Eso me ayudó mucho porque yo solía salir a los parques y en ese momento alguna vez vi un reportaje con el que la mayoría empezamos con Sebastián Faucán, con los Yamakasi y todo eso. Vi ese video, me encantó y yo me salía a los parques a brincar y empezar a intentar ciertas cosillas. Tiempo después, una vez bajando según de una sesión de entrenamiento básica mía que nadie me instruía, justamente me comenzó a llover, me refugié en una palapa y cuando de repente volteo había chicos entrenando, saltando y yo me encantó y dije, es que esto yo ya lo conozco, yo ya lo he visto. Yo me fui al cerro a hacer eso, ¿no? Pero ya era un grupo en forma, era el primer grupo que existía de ese lado del Estado de México. Ese mismo día me acerqué, pregunté, me dieron informes, entrenaba a las 5 de la tarde, eran las 5:30 y yo dije, pues me quedo, llevan media hora que empezaron. Y desde ahí comencé a entrenar y desde ahí comencé a tener mucha dedicación y mucha preparación pues hasta lo que hemos llegado hoy día. Jared Miranda, ¿cómo inicias tú? Yo inicio de una forma diferente, ahorita lo acabamos de decir, somos personas que nos dedicamos a otras disciplinas extras, en este caso el arte marcial como tal, el karate Okinawa y el American Kempo. Hacíamos otras disciplinas diferentes como el capoeira, hacíamos un poquito de acrobacia, entre otras disciplinas más. Entonces llega un momento en el que yo conozco a Carlos Laguna, mi hermano de trabajo, de entrenamiento y de vida. Y él es el que me instruye a la parte del parkour, ¿no?
Entonces yo con la disciplina que ya tenía anteriormente, lo de mis artes marciales, obviamente se engloba toda la disciplina que ya conlleva el avance del parkour. Entonces yo inicialmente comencé con él y de ahí pues para adelante. Estoy hablando que eso fue hace unos 3, 4 años aproximadamente. A ver, ¿cuál sería la acrobacia o las acrobacias más riesgosas? ¿Quién dice yo para contestar? Yo considero que es riesgo, se considera riesgoso cuando uno no está preparado. Hasta caminar literal, vaya, los bebés no los ponemos a caminar cuando nacen porque es riesgoso de que se vayan de cara. Hay mucha acrobacia muy básica y acrobacia muchísimo más complicado. De hecho, incluso la acrobacia tiene un mundo muy grande porque ha abarcado desde lo que es el parkour, desde el free running, desde el flow y hoy día que tiene mucho auge lo que es el tricking. Entonces, cada una de los movimientos, de los trucos que se realizan, pues requiere un grado de dificultad. Yo considero que el verdadero riesgo es hacerlo sin estar preparados, hacerlo sin estar seguros, porque hasta aventando una mortal básica puedo sufrir una lesión realmente seria. Pero si yo me preparo, si yo me entreno todos los días, pues obviamente pues no va a existir cierto riesgo. Yo creo que yo considero que sería un 90% de riesgo, ¿no? Porque a veces hasta el mejor cazador se le va la liebre. Doctor Humberto Rodríguez Franco, antes de irnos a la pausa, le preguntábamos cuáles serían las lesiones más comunes, pero después de esta respuesta, ¿qué nos puede usted decir, doctor, en su vasta experiencia? Bueno, aquí, como bien dicen, el parkour es un deporte que requiere cierta preparación. Cuando el atleta no tiene esta preparación previa que en los países donde se practica en forma, ellos lo refieren como artes marciales de antelación o bien la práctica de gimnasia antes de iniciar el parkour, el principal, digamos, la principal lesión a la que se exponen hasta en un 70-75% son a contusiones simples, raspones, aparición de moretones que nosotros en el mundo médico les llamamos hematomas. De aquí empiezan a aparecer otro tipo de lesiones, hablando de la extremidad superior, lo que son los brazos. Casi siempre cuando se llegan a presentar es la parte de zafaduras o luxaciones en la parte de arriba de los brazos por el mecanismo a través del cual caen, o bien cuando se trata de las piernas son lesiones, fracturas, esguinces de la parte de los pies y contusiones en las rodillas, sobre todo por los saltos que llegan a hacer, en los cuales se apoyan y son parecidos a los saltos de burro, ¿no? En la gran mayoría de los casos, y con ello, pues con la contusión directa, fracturas de la rótula y esguinces de la rodilla. Julio Casas, el Morro, ¿cuántas lesiones en estos 2 años de práctica has tenido lesiones importantes? Importantes, casi no. No me he lesionado mucho. Moretones, esguinces, sí me ha pasado. Carlos, tú. Practicando parkour, pues vaya, nada más hematomas, raspones y cosas mínimas. Jared. Igual, cosas muy mínimas. Yo creo que lo más pesado que a lo mejor he tenido es un esguince del tobillo y ampollas en las manos por raspones de agarres que tiene que hacer uno en precisiones. Pero de ahí en fuera no ha habido ninguna otra lesión fuerte. Al menos igual dentro del parkour no ha habido lesiones fuertes. La práctica del parkour implica formar un club, implica formar una escuela. ¿Qué implica la práctica del parkour? ¿Es muy individualista? Yo creo que principal, es muy padre siempre contar con gente, un núcleo de amigos, gente que lleva muchos años y que comparte como la misma visión porque se avanza de una manera diferente. Pero vuelvo a mencionar, la disciplina del parkour es una parte emocional y personal donde el único avance es mío. La gran diferencia a otras disciplinas como en las artes marciales, el karate, es que siempre alguien va a ganar y alguien va a perder, alguien va a ser bueno, alguien va a ser malo. Dentro del parkour, pues es una exploración total con uno mismo. Yo en lo personal recomiendo 100% que entrenen solos, que entrenen libres y se logren encontrar a través de ese entrenamiento. Siempre es muy bueno tener una sesión con amigos, siempre es muy bueno tener una sesión con más gente porque te inspira a sacar cosas que igual y solo no veo, ¿no? Pero yo creo que considerar entrenar solo
es muy bueno porque aprendo a tener seguridad de mí mismo. Muchas veces nos confiamos de la gente que está a nuestro alrededor y no lo hacemos hasta que nos vemos forzados. Entonces, yo creo que son los dos exponentes. Podemos entrenar solos y podemos entrenar, pues vaya, con una corriente de gente. Bueno, antes de irnos a la pausa, voy a dejar una pregunta en el aire. Muchas veces la percepción que se tiene de los practicantes del parkour, estamos viendo jóvenes que le dedican horas y horas y horas a la práctica del parkour y de repente la percepción social es: no, pues estos muchachos vagos no hacen nada, no estudian, se dedican a andar brincando de una barda a otra, de un edificio a otro, etcétera, etcétera. De esa percepción vamos a platicar una vez que regresemos de la pausa. Esto es SOS Adolescente en Casa, el tema parkour. Bien, ya estamos de regreso. El tema parkour, esto es SOS Adolescente en Casa. Les decía antes de la pausa, Carlos Laguna, Kamikaze, hay una percepción, en mi punto de vista, equivocada. Son vagos, son gente que tiene vicios, se dedican a todo menos a hacer bien para la sociedad. ¿Qué hay de ello? Yo creo que si el parkour fuera de vagos, si el parkour fuera de gente que realmente no tiene nada que hacer, no estaríamos aquí. No habría tanta gente trabajando como doble de acción, no habría tanta gente doblando en comerciales o haciendo cierto tipo de disciplinas. En mi caso, nosotros hemos estado de esa parte y yo creo que la percepción que tiene la gente es errónea, porque al final de cuentas estamos aquí. Julio Casas, el Morro, ¿cuántas horas le dedicas a la práctica del parkour? Yo le dedico, ¿qué? 2 horas, 1 hora. ¿A las tareas escolares? Así una hora y media. Hora y media. O sea, está más o menos equilibrado entre la práctica del parkour y la escuela. ¿Nunca has dejado la escuela por la práctica del parkour, Julio? Jared, decía Carlos que ustedes han hecho doblaje. Sí, hemos trabajado por doblajes. Es trabajo que, a mi punto de vista, no cualquier persona tiene la oportunidad a lo mejor de estar exponiendo ciertos temas ante cámaras o que se le considere de esa manera, ¿no? Yo soy quiromasoterapeuta, mi compañero es licenciado en comunicaciones, entonces yo creo que esa parte de que la gente que se dedica a hacer parkour no hace absolutamente nada, aquí hay 2 ejemplos claros de que hay gente profesional que también se dedica a esto y pues es una disciplina. Y en cuanto a los alumnos, nosotros tratamos de inculcarles esa disciplina que nosotros también ya pasamos y que obviamente tengan un logro específico como lo que es ser un universitario, no sé, a lo mejor que pongan una academia y que sean personas importantes, no una persona que solamente se dedica a entrenar, sino un fin personal común. Tratamos de englobar la parte del entrenamiento y la parte del entrenamiento mental, como lo que es el avance, el enfoque al avance y al progreso. Doctor, esta práctica requiere de una gran ejercitación física. Esto requiere de ser un verdadero atleta, doctor. Sí, por supuesto. Además de las capacidades físicas que son obvias para poder soportar tanta carga sobre los brazos, sobre las piernas, gran parte del tiempo, que es 1 hora, 2 horas, que no cualquier persona lo puede mantener a flote. También no hay que olvidarnos que dentro de la definición de salud es el bienestar físico, mental y social del individuo, y también esto implica obviamente a su entorno, al medio ambiente y las esferas donde se desenvuelve. Yo nunca dejo de recalcarle esta situación a los padres de algunos pacientes cuando los quieren sacar de alguna actividad deportiva. ¿Por qué razón? A lo mejor ellos en el parkour ya encontraron la manera de colaborar, hacer lazos afectivos con sus compañeros, hacer trabajo de equipo, perseguir metas más grandes, vencer obstáculos mayores. Además, encuentran un núcleo de afecto que les hace sentir ese bienestar social que es tan importante para el individuo. Por un lado, ellos se vuelven uno con el ambiente laboral. Ellos ahorita están comentando que han tenido incluso oportunidades de acceso a ciertas áreas de trabajo donde la mayoría de la gente no podría porque no tienen esa capacidad. Y en cuanto al bienestar físico, obviamente son atletas bien entrenados. Esto les va a retribuir grandísimos beneficios a futuro para su bienestar global. Oye, Julio, ¿tú le recomendarías a los chavos de tu edad, a los chavales de tu edad, la práctica del parkour? Yo digo que sí. ¿Por qué? Para que sea este deporte, para que sea internacionalmente, para que se reconozca en todo el mundo.
¿A ti sí te gustaría competir? Sí, la verdad sí. Oye, Carlos, nos decía Jared hace rato en un corte, ya en Inglaterra, Reino Unido, se reconoce como un deporte. Hay varios concursos que han hecho varias organizaciones y grupos grandes que lo que buscan es como rescatar a muchos talentos que hay en distintas partes del mundo, llevarlos a un país y hacer que la gente los vea. Más que con deporte como de competición, es como, yo creo, es un medio de difusión que utilizan una trayectoria, como todos los concursos, como todos los eventos de logística, tanto en Reino Unido como en esas zonas. En México ya ha empezado a haber un poquito de difusión sobre convertirlo en deporte, sobre hacer un poco de competencia. Yo veo un peligro si se vuelve una práctica deportiva reconocida, porque les van a decir, tienen que usar cascos, coderas, rodilleras, no sé qué tantas cosas. Como a los skaters, ¿no? Dice, ya cuando van a practicar, que es un juego que de exhibición en las próximas Olimpiadas, los skaters, pues imagínense ustedes con su casquito y toda la limitación que tendrían ustedes de movimientos, ¿no? Yo considero que no se desvirtúe esa parte del parkour. Yo empecé a hacer el parkour como un método de supervivencia personal, porque todos lidiamos con una esencia en la cabeza que nos da todos los días, ¿no? Y el momento de entrenar parkour era como liberarme, sacar. No me interesaba saber si era el mejor, sino que yo me sintiera bien con lo que estaba haciendo. Se nota que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, sin lugar a dudas. Doctor Humberto Rodríguez Franco, ¿qué nos puede usted recomendar a los padres cuyos hijos adolescentes entran a la práctica del parkour? ¿Qué nos puede usted recomendar? Las recomendaciones generales de cualquier deporte, siempre tener, en la medida de lo posible, un mentor, que un mentor debe de ser entendido como alguien que le va a acompañar en el desarrollo al hijo, que le va a enseñar la técnica, las habilidades y le va a tener un programa de entrenamiento estratificado y bien planeado para que pueda alcanzar los logros y las metas que quiera el individuo, en primer lugar. En segundo lugar, y esto ya lo habíamos discutido previamente, el uso de implementos para protección. La opinión realmente es que está bien dividida. Todavía no se ponen de acuerdo si el usar implementos le beneficia al practicante o le perjudica por algún ejercicio de fuerzas en otras zonas. Si el practicante se siente cómodo con la práctica de esta disciplina, válgase la redundancia, hay que dejarlo ser, porque como ya lo comentamos previamente, esto no solamente le va a retribuir en su bienestar físico, sino en la adquisición de un montón de valores que le van a ser útiles para el desarrollo dentro de la sociedad. Doctor, muchísimas gracias. El tiempo se nos vino encima. Conclusión breve, rapidísimo, Jared. Conclusión breve, pues aquí todo conlleva a una buena alimentación también, porque también nos hace falta contemplar esa parte. Yo tengo entendido y comprobado que es un 30% de entrenamiento y un 70% de alimentación, y pues eso como consejo también para los hijos. Y descanso. Descanso, mucho descanso. Julio Casas, el Morro. Conclusión rapidísima. Que estén bien preparados. Perfecto, y bien alimentados, como dice Que Jared. tomen todavía su lechita con chocomil. Yo también, mira, yo ya estoy ruco. Carlos Laguna, Kamikaze, gracias por tu presencia. Finalmente, ¿qué nos dices? Yo le puedo dar el mensaje a todos de que se encuentren ellos mismos, que a través de esta disciplina o cualquier otra disciplina, en lo particular, es algo que nos va a ayudar mucho. Yo los invito a que se aventuren en algo nuevo, en algo diferente, en algo único. No todo es fútbol, no todo es baloncesto, no todo es lo que la sociedad nos dice. Hay algo más allá afuera. La zona de aprendizaje está un poco más allá de la zona de confort. Muchísimas gracias a ustedes por su presencia en este programa, en una emisión más de SOS Adolescente en Casa. Nos vemos, nos escuchamos la próxima emisión. Hasta la próxima. Choques parecidos a los que tienen estos atletas que practican el parkour. Son muy frecuentes las lesiones o fracturas de columna, las fracturas en la parte de los talones de un hueso en especial que se llama calcáneo, las fracturas de la parte más baja de la pierna. ¿Dónde encontramos el hueso calcáneo? En esta zona de aquí, justo donde apoya todo el tacón de los zapatos. El último hueso que se encuentra en esa zona es el calcáneo. Entonces, prácticamente todas estas lesiones nosotros las catalogamos como de alta energía y como tal su tratamiento es muy complicado. Julio Casas, tú eres conocido como el Morro. Dinos, ¿por qué te iniciaste en esta práctica del parkour? Bueno, a mí me llamó la atención como ver que alguien estaba brincando de una barda a otra, un edificio a otro, y yo quise hacerlo. Me llamó mucho la atención. Entonces, para poder
hacer tu trazo, lo desarrollas y vas caminando igual por otro lado y ves a lo mejor una barda que tú la puedas saltar o tengas algún movimiento en la cabeza o que lo viste en algún otro lado, que lo viste que lo trabajó alguna otra persona y tienes las ganas de hacerlo, de querer desarrollarlo, igual te tomas tu tiempo para poder hacerlo y practicarlo una y otra vez. Igual si te da ganas en hacerlo en otra ocasión, igual puedes practicar lo que en ese momento te nació hacerlo, ¿no? Antes de preguntarle a Julio Casas, yo quisiera preguntarle, doctor Humberto Rodríguez Franco, en su vasta experiencia, ha de haber casos terribles, con caídas fortísimas, con lesiones muy graves. Díganos usted mejor, doctor. Bueno, son deportes que todavía no tienen amplia difusión en México. Apenas está iniciando, pero sí somos testigos muchas veces de algún tipo de lesión que llegan a darse por caídas de altura o por... Un salto, un brinco, va a una parte espectacular, sino es un deporte que realmente te ayuda, bueno, es una disciplina que realmente te ayuda a explotar y a explorar mucho el ser como persona de cada uno de nosotros. Jared Miranda, preguntarte, Dime. estos obstáculos que ustedes libran no son obstáculos que ustedes se vayan poniendo. Estos obstáculos son obstáculos que de manera natural ustedes encuentran, es decir, brincar una barda, saltar de una azotea a otra, de un edificio a otro. Es muy peligroso, Jared. Mira, te voy a decir qué es lo que naturalmente a una persona que practica la disciplina le sucede. Es como ir caminando en la calle o vas en el parque y ves a lo mejor un lugar en el que tú puedes trazar cierto movimiento y, no sé, te dan ganas de hacer un salto X. Y si a lo mejor vas con el tiempo adecuado y vas con toda la disposición de tomarte unos minutos. Parkour es el arte del desplazamiento, que consiste en ir de un punto A a un punto B, liberando todos los obstáculos de una manera fluida y eficaz. Realmente eso es como la parte estructural, como la ficha técnica, pero el parkour lleva un poquito más, el parkour es algo un poquito más extenso, ya que no hay una competición como tal, no es un deporte considerado aún, en el cual el verdadero reto es contra nosotros mismos. Es un deporte de autosuperación, es un deporte donde uno se encuentra a sí mismo a través de desempeñar cierta técnica y pues va asimilando los retos que tiene dentro de su entrenamiento a los retos en la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos situaciones personales que vemos como murallas, que vemos como bardas, y dentro del parkour es un poquito más a trasfondo. La mayoría de los deportes, en nuestro caso somos artistas multidisciplinarios, en el cual dominamos varias disciplinas, pero en lo que tiene en particular el parkour es que tiene esa esencia que va muchísimo más allá de ser un deporte, que va muchísimo más allá de ser simplemente un... Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es su programa SOS Adolescente en Casa. El tema de hoy, interesantísimo, parkour o parkour. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña el doctor en ortopedia, Humberto Rodríguez Franco. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Jared Miranda, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias. El más chico, Julio Casas, bienvenido. Gracias. Y Carlos Laguna, mejor conocido como el Kamikaze, muchas gracias. Gracias. Y comenzamos el programa con una pregunta muy simple, muy simple. ¿Qué es parkour? ¿Qué significa parkour? ¿Qué es esta práctica?